caso, vamos a estar viendo los ejercicios que vimos la clase pasada. Está bastante sencillo. Entonces, ¿qué es la función de probabilidad discreta? Creo que no están viendo las páginas completas. Déjenme. Ahora sí. Ahora sí ya. Vamos a ver qué es la función de probabilidad discreta. A ver, por favor, ayúdanos a leer, Luis Valderas, esta lámina. ¿Sí se me escucha? Sí, ahí ya se te escucha bien. Sí. Función de probabilidad acumulada. También es importante conocer la probabilidad que la variable aleatoria tome algún valor menor o igual que un valor dado. Esta función se denomina distribución de probabilidad acumulada y su dominio incluye a todos los números reales, sean X, variable aleatoria discreta, F, distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X, F, distribución de probabilidad acumulada de la variable aleatoria discreta X. Entonces, F de X es igual a la probabilidad de X menor o igual que X es igual a la sumatoria de bueno, no sé muy bien cómo es el de esto. Nos dice que es la distribución de probabilidad acumulada de X. Ah, muy bien. Aquí es la función de probabilidad de X es igual a probabilidad de que X sea menor al evento X, igual a X, y es igual a la sumatoria de todas las funciones de distribución menores a X. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero bueno, obviamente luego nomenclatura nos confunde. Vamos a hacer un ejercicio para que esto se aclare más fácilmente. Entonces, fíjense bien. ¿Se acuerdan que tenemos el experimento de lanzar 3 monedas y ver cuál era la probabilidad que al lanzar 3 monedas, una tuviera una cara o un sello, perdón, 2 tuvieran un sello o 3 tuvieran un sello, o que ninguna tuviera un sello, ¿sí? Este ejercicio lo hicimos la clase pasada y básicamente lo que buscábamos era la probabilidad de que se ocurrieran los eventos que estábamos ahí pidiendo. Entonces, a esas eran las probabilidades que habíamos encontrado. Esas eran las probabilidades. O sea, la probabilidad, la probabilidad de que ocurriera el evento ahí están los dos, ¿sale? La probabilidad de que ocurriera que las 3 monedas ninguna tuviera el sello era 1/8. La probabilidad de que al menos una cayera con sello era 3/8. Y la probabilidad de que al menos 2 cayeran con sello era 3/8. Y la probabilidad de que 3 cayeran con sello era de 1/8. Ahora, esa es la probabilidad discreta o puntual, que ninguna, que una, que 2 o que 3. Ahora, la probabilidad acumulada está aquí definida en el punto o en el espacio número, ¿qué? En el espacio derecho, aquí en la tabla. Fíjense bien. Dice aquí, pongan atención, ¿vale? Si yo quiero, o cuál es la probabilidad de que sea 0 o menor que 0. Pues va a ser esta, ¿no? La función que sea 0 o menor que 0 es 1/8. Ahora, aquí viene la diferencia. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor a 1? Si es menor a 1, ¿sí? Si es menor a 1, pues va a ser la suma de 0 más 1. Es decir, va a ser la suma de 1/8 más 3/8. Entonces, la probabilidad
de que sea menor a 1 es 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor a 2? 2 o menor a 2. Pues en este caso es la probabilidad que sea 0 más la probabilidad que sea 1 más la probabilidad que sea 2. ¿Sí? Ya no es solamente la de 2, sino la de todas las anteriores, la suma de todas las anteriores. Entonces va a ser 1/8 más 3/8 más 3/8. Es decir, aquí sería 7/8. Y la probabilidad de que sea menor a 3 o igual a 3 va a ser igual a la probabilidad de que sea 0, de que sea 1, de que sea 2 y de que sea 3. Es decir, la última siempre va a ser 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad puntual de que sea 0 es 1/8. La probabilidad puntual de que sea 1 es 3/8. La probabilidad de que sea 2 es 3/8. La probabilidad que sea 3 es 1/8. Pero la probabilidad, fíjense bien, aquí vean la diferencia, es la probabilidad de que sea 0 o menor que 0, es 1/8. En el segundo es la probabilidad de que sea 1 y menor que 1, es 1/2, ya no es solamente 3/8. La probabilidad de que sea 2 o menor que 2 ya no es 3/8, sino es 7/8, porque no solamente abarca el punto 2, sino todos los valores menores a 2. Y por último, la probabilidad que sea igual a 3 o menor a 3 es 1. ¿Estamos entendiendo, jóvenes? ¿Cómo se hace esta gráfica? Vamos a verla. ¿Vale? Vamos aquí a mostrarles esta gráfica. Y la función queda de la siguiente manera. La función acumulada es, la sumatoria o la acumulada es, para un valor menor a 0 o igual a 0 es 0. Para un valor que sea entre 0 y menor a 1 es 1/8. Para la función que sea 1 y menor a 2 es 1/2. ¿Vale? Y para la función que sea o la probabilidad que sea igual a 2 pero menor a 3 es 7/8 y mayor a 3 es 1. Entonces aquí vamos a ver esta gráfica ya de forma correcta, ¿no? Entonces, de que sea menor a 0, esta es la de menor a 0, ¿no? Que X sea Profe, menor a 0. Es 0. profe, Ajá. dice mi compañera Claudia si la puede dejar entrar, por favor. A ver, déjenme ver. No tengo a nadie en la sala de espera. Claudia Cruz ya entró. Gracias, profe. Sí, ya les di acceso. Muy bien. Ahora, ese es para menor a 0. Ahora, para 0, para 0 y menor a 1, entonces tengo 1/8. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuánto es 1/8 en decimales? Es punto 1.125. Es aquí. ¿Vale? Ahora, para que sea, aquí tenemos un medio que es de 1 hasta 2. ¿Sí? Aquí tenemos un medio. Y aquí tenemos de 2 a 3.
que es 7 octavos. Y aquí tenemos de 3 o mayor a 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo la gráfica de distribución acumulada. Que yo puedo tener la probabilidad de tener estos eventos. ¿Sí? Y así los voy a ir graficando. Si ustedes se fijan, parecen gráficas como de escalón, como de intervalos, porque son gráficas discretas, son valores discretos, no son valores continuos. Cuando la próxima semana empecemos a ver el tema de gráficas del tipo discretas, perdón, continuas, vamos a ver que ya no vamos a tener estos intervalos, sino que ya va a ser una gráfica más unificada, una gráfica así, o una gráfica así, o una gráfica así. Estas son para funciones continuas y estas son para funciones discretas. ¿Sale? Entonces, aquí parecerían escaloncitos porque conforme va agarrando un número, acuérdense que cuáles son los números que puede tener la función. Aquí los tenemos. Puede ser 0, ¿vale? Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Vamos a hacer otro ejercicio, fíjense bien. Acuérdense que habíamos hecho un ejercicio de los 6 lotes de un proveedor que podía mandar cajas, donde en el lote 1 no había defectuosos, en el lote 2 había 2 defectuosos, y así sucesivamente. Entonces, habíamos calculado la probabilidad de que en el lote que él mandara no hubiera elementos defectuosos, era 0.5, que al menos hubiera un elemento defectuoso, era 0.167, o que hubiera 2 elementos defectuosos, era 0.33. ¿Vale? Y después dice aquí, encuentre la función de la probabilidad acumulada. Entonces, si yo quiero tener un elemento o una probabilidad de que sea menor a 0, el número de defectuosos va a ser de 0.5, 0 o menor a 0. ¿Vale? Ahora, si la probabilidad es de que sea menor a 1, o sea, que sea la probabilidad de que sea menor a 1, es la suma de 0.5, que es esta, más 0.167, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, la probabilidad de que sea 2 o 2 igual, 2 igual a 2 o menor que 2 sería la suma de 0.5 más 0.167 más 0.33, que serían estos tres valores. Y esto ya me da 1. Entonces, ¿cuántos rangos voy a tener? Son 3, ¿no? ¿Cuántos rangos voy a tener? ¿Cuántos rangos voy a tener? A ver. Vamos a ver, porque creo que aquí... ¿Vale? Si es menor o igual a 1, si es menor o igual a 1, sería 0.67. 0.67. ¿Vale? Aquí está este 0.67. Y aquí sería, a ver, vamos a ver.
igual o menor a 2 sería 1. Si es 1 o es mayor que 1, ya tendríamos esta función de probabilidad. ¿Sí? Tenemos 3 rangos. Sería 0.5 si es igual con 0. 0.1 si es igual con 1. Y 0.2 si es igual con 2. ¿Sí? O sea, los puntos son estos datos. Si es igual con 0, es este dato. 0.5. Si es igual con 1, es 0.67, 167. Aquí está, a ver, aquí sería la suma de 0.5 más 0.167, que nos da 0.667. Y si es igual a 2, aquí nos da el 1. ¿Vale? Pero aquí me está generando la duda. Aquí son 1, 2, 3, 4. ¿Y son cuántas curvas? 1, 2, 3, 4, 5. Para 1, para 0, para 1, para 2, para 3. Entonces, a ver, vamos a ver este otro ejemplo. Es que cada libro maneja su propia gráfica. Déjenme ver cómo la manejan en este otro ejemplo, en otro libro. Esta es la probabilidad del tipo de sangre, ¿no? Si un donador, la probabilidad que el primer donador sea O positivo era 0.4, que el segundo donador sea 0.7, que el tercer donador sea 0.9 y el cuarto donador sea 1. A ver, vamos a ver aquí. ¿Vale? Menor a 1, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. Ahora vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, entonces sí está bien. 1, 2, 3. No, hay que modificar estas gráficas. Sí, estas gráficas hay que modificarla. Espérenme tantito. Ahorita la modifico. ¿Vale? A ver, fíjense bien. ¿Cuántos intervalos van a salir? Vamos a ver este ejemplo para que veamos cómo está a ver. ¿Cuántos puntos tenemos aquí en la probabilidad? 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos intervalos tenemos que tener? Van a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas líneas van a ser? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí es donde tenemos problemas en este ejercicio. Vamos a corregir este ejercicio. Ahí está. Ahora hay que insertar una lámina aquí. Entonces sería, para que quede mejor. Aquí está, esto es lo que nos falta. ¿Vale? Y en teoría, vamos a corregir esto. Esto es lo que nos está faltando. Esto lo tenemos aquí y está bien. ¿Vale? Punto 5. Ahora, esta función es la que tenemos que corregir. Vamos a ver. Entonces sería f de x mayúscula. F de x es igual
Vamos a ponerlo y aquí vamos a poner 22. Ahí, esto nos falta hacer en la lista y insertar esto falta acá, ¿vale? Y en ese ejemplo, entonces ahora sí. Para el primer ejercicio, para este sería, si es 0, es 0.5, entonces sería para 0, o sea, sería 0 para un valor de x menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Ahí está. Nos faltó hacer esto. Ahí está. Y después aquí va a ser, oh, después aquí esta va a ser la función es 0.5, 0.5, ¿sale? Si x es mayor a 0, mayor o igual a 0, no es mayor o igual a 0, ¿sí? Mayor o igual a 0. Aquí déjenme buscar esta. Mayor o igual a 0. Pero menor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. 0, 1, 2, nada más. 0, 1, 2. Aquí tenemos 0, 1 y 2. Ahora. A ver. Pero no confundirlos, neta les explico otra vez. Si es menor a 1, pero menor a 2. Ahí está. Ajá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí que sea x mayor o igual a 2. Está aquí. Sí, va a ser 1. Ahora sí. 0.5, 0.667. Y ahora sí. Ahí está la función de probabilidad. Entonces, fíjense bien. Voy a regresar a este ejercicio que está. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea igual a 0? ¿Sale? Si es igual a 0, es 0.5. Y esa probabilidad va a perdurar hasta antes de que sea 1. Porque si es 1, entonces ya vale 0.166 más 0.5. Entonces, cuando es 1 y hasta antes de 2, va a ser la suma de 0.5 más 0.167. Cuando ya vale 2, entonces ya es igual a 1. ¿Sí? Entonces, aquí el secreto es estos signos, jóvenes. Ahorita se los explico, no se preocupen. Estos signos
son los que me van a indicar estas gráficas. Entonces vamos a corregir la gráfica. Déjenme la abro y ahorita les comparto para que vean cómo queda ya corregida, porque si está mal, déjenme hacerla bien. Es más, ustedes me van a ir corrigiendo. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, ahí está. Entonces, de 0 a 1, 1, 2, ahí está. Muy bien, espérenme tantito. Déjenme comparto y ahorita vamos haciendo la gráfica. Fíjense bien. ¿Cómo quedamos que iba a ser la probabilidad? ¿Ya pueden ver el Excel? Para que ustedes también lo hagan para la que tienen de tarea. Le agreguen esta curva acumulada. A ver. Si es menor a 0, el -1 es menor a 0. ¿Cuál es la probabilidad? Es 0. ¿Sale? Entonces déjenme aquí insertar. Todas estas van a ser probabilidad. Todas son las probabilidades. Ahí está. Si es 0 o menor a 0. Aquí vamos a ponerle 3. Ahí está. Entonces, esto se va a recorrer para acá. Ahí está. Esto se recorre para acá. Y este se recorre para acá. ¿Vale? Y aquí vamos a ponerle 0,0. Ahí está. ¿Sí? Ahorita les explico. Vamos a la gráfica. ¿Sí ven la gráfica? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Vámonos con la de menor a 0. Vamos a modificar esta que dice menor a 0. Vamos a modificarla. ¿Vale? Entonces, los valores de X van a ser de -1 a 0. Y los valores que puede tomar en Y, pues van a ser 0, 0. Ahí está. Ahora vamos a modificar la de menor a 1. Menor a 1. Los valores que puede tomar son de 0 a 1, muy bien. Y después en Y es 0.5, no es 0.66. Ahora sí ya. Ahí está. Y vámonos ahora con la de 0.2. La de 0.2, vamos a modificarla, es de 1 a 2, pero ahora es 0.67. Ahí está. Y vamos a agregar una que sería igual o mayor que 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en este caso, a ver, me está pidiendo que no ponga un igual. Entonces déjenme ponerlo entre comillas. Igual o mayor que 2. Lo pongo entre comillas. Y aquí sería 2. Ajá. ¿Y cuál es su probabilidad? Es 1. ¿Vale? Muy bien. Ahora, serie 4, vamos a ver, es el valor de, primero tendría que ser de 0, ahora vamos a ver, este es este, y este va a ser aquí, ahí está. Después, serie 5, aquí sería
Y tendría que ser a ver, déjenme quitar esto primero. Ahí. Vamos a ver aquí. Dijimos que era desde -1, ¿no? -1 hasta 3. Okay. Y la probabilidad está acá. Ahí está. Ahora sí ya. Ahí aparece la gráfica. Ahora sí. Nada más déjenme quitarle estos bordecitos. Dar formato a la serie. Sin marcador. Aquí opciones de marcador, ninguno. Ahorita les explico por qué. Entonces, de 0 a 1, aquí tengo esta. Ahí está. Me falta de... Entonces, es esta. Y es esta. Pero me falta una. Déjenme ver. Esto. Muy bien. A ver, repito. Ahora sí. Muy bien. Déjenme. Me falta esta de punto 5. ¿Sí? A ver, tenemos que 0.5, punto 67 y 1. Me falta esa de punto 5. 1, 2, 3. Aquí, déjenme cambiar el color para que esa se vea diferente. De naranja. Bien. Y esto va a ser de color. Bueno, nos falta una. Seleccionar datos. Es que aquí la dejé de seleccionar, por eso se perdió. Ahí está. ¿Ya la vieron? La había dejado de seleccionar. Ahí está. Sí la teníamos, pero no la había seleccionado. Ahí está. Y vamos a cambiarle. Ahora va a ser... ¿Qué color le ponemos? Este amarillito. O le ponemos este azulito. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ahora. Ahí está. Nada más me falta una cosa. Me faltan los valores en 0. Me faltan los valores en 0, en 1 y en 2. Ahí está. Déjenme nada más los pongo. Y este va a ser seleccionar datos. Menor a 0, menor a 1, menor a 2, igual o mayor. Ahora vamos a poner igual a 0. Igual a 0. ¿Cuánto vale la probabilidad cuando es 0?
Cuando es 0, la probabilidad vale 0.5. ¿Vale? Ahí está, aceptar. Ahora, agregar. ¿Cuánto vale la probabilidad cuando es 1? Igual a 1. Aquí es igual a 1. Es 0.67, el acumulado. En este caso, nos faltan nada más los puntos. Ya no le seguí. Nos faltan los puntos de cada sección, ¿no? Cuando es igual a 0, cuando es igual a 1. Y el último sería cuando es igual a 2. ¿Vale? Y aquí sería igual a 2. El acumulado nos da 1. Y ahí, déjenme ver. Ahí está. Oh, aquí porque me apareció 2. Vuelvo a ver aquí. Me vuelvo a borrar esto. 0 mayor o igual a 0, a 1 y a 2. Cuando es igual a 0, cuando es igual a 0, cuando es igual a 0, el valor vale 0.5. Ajá. Cuando es igual a 1, el valor vale 0.66. Y cuando es igual a 2, el valor vale 1. Ajá, ahí está. Aceptar. Aquí ya está. Ahí está. A ver, ¿por qué? No es punto. Aquí tengo 2. Estos 2 me aparecen aquí. A ver, ahí esto de graficarlo en Excel luego está muy complicado. A ver, de 0, de menor a 0 es 0. ¿Sale? Cuando vale 0, puntual, debería de estar aquí redondeado en 0.5. Además, déjenme aquí ponerles de 0.1 en 0.1 para que lo veamos mejor. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. 0 ahora. Cuando vale 0, ¿por qué no me está apareciendo este valor? Cuando vale 0. Cuando es igual a 0, cuando es igual con 0, voy a ver aquí. Cuando es igual con 0, este vale 0. Ajá, este vale 0, pero este vale 0.5. Ajá, ahí está. Aceptar. ¿Por qué me está borrando esto? Voy a tener que poner manual para que se pueda ver. Formato. Luigi. Bueno, déjenme ponerlo manual.
Si no, no me va a aparecer. Me voy a poner manual mejor acá en la gráfica. Ahí está. Déjenme copio la gráfica, me la llevo. Y ahorita les explico esta parte. Ahí está. Pegar. Ahí. Okay. Aquí entonces déjenme insertar unos para hacerlo manual, porque si no, me voy a tardar más en tratar de hacer. ¿Pueden apagar sus micrófonos? Ahí está. Formato relleno va a ser este azul y línea es el mismo azul. Ahí. Muy bien. Ahora, ahora me voy acá. Ahí está. Ahora déjenme. Ahí está. Ahora sí aparece un circulito. Aparece otra cosa. Ahí está. Y ahora vámonos al relleno. Vamos a hacer el morado, el contorno morado. Ahí está. Y ahora sí ya me voy. Que si lo hacía en Excel, no sé por qué no me estaba dejando hacerlo en Excel. Ahora aquí lo subo. Ahí está. Y ahora sí, déjenme. Es el verde. Y el contorno es ahora sí. Perfecto. Vamos a explicarlo ahora sí. Ya. ¿Ya ven la gráfica? ¿Y ya ven la tabla? Bueno, a ver. Voy a explicarlo y ya lo podemos analizar mejor. Fíjense bien. Dice, la probabilidad de que sea 0 el número de defectuosos es 0.5. ¿Sí estamos de acuerdo? La probabilidad de que sea 1 el número de defectuosos es 0.167. Y la probabilidad que sean 2 el número de defectuosos es 0.30. Fíjense bien. Ahora, si es igual a 0 es 0.5, pero tiene que ser igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la probabilidad de que sea 1 es 0.67. Aquí está 1. Y la probabilidad de que sea 2 es 1. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se entiende esto? Bueno, dijimos aquí que la probabilidad de que sea 0 es hasta que no sea 0, hasta que no sea 0, no puedo considerarlo, ¿sí? No puedo considerarlo la probabilidad de 0.5. Si es un valor menor a 0, es una probabilidad de 0. Pero ya que es 0, entonces ya es 0.5. Ahora, cuando es, a ver, déjenme ver aquí, cuando ya es 1, entonces ya la probabilidad es la acumulada de 0.5 más 1, 0.67, pero ya cuando es 1 y ya que es 2, ya hasta que es 2, la probabilidad es de 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si yo analizo esta gráfica, digo, cualquier valor a 0 o cualquier valor menor a 0, pues va a tener una probabilidad de 0. Ya cuando es 1, su distribución acumulada es 0.5. Y esa distribución acumulada se mantiene constante
hasta que es 1, porque ya cuando es 1, sube a 0.67. Y así se mantiene hasta que es 2, porque ya cuando es 2, sube a 1. ¿Ahora sí se entendió, jóvenes? Me voy a regresar al ejemplo anterior y lo vamos a analizar de esta misma manera. Fíjense bien. Por ejemplo, aquí en el ejemplo anterior dice, la probabilidad, ¿cuáles son? Que sea 0, que sea 1, que sea 2 y que sea 3. ¿Cuáles son los valores que tienen que ser? Dijimos, es 0, tiene que ser 0, tiene que ser 1, ¿vale? Tiene que ser 2, ¿sí? Y por último, tiene que ser 3, ¿vale? Entonces, si la probabilidad es 0, la moneda no tiene ninguna cara de sello, entonces es 0, pero tiene que ser en 0. Entonces, en este caso, 0 estaría aquí. ¿Y dura 0 hasta cuándo? Hasta un poquitito antes de que sea 1, porque cuando ya es 1, ya sumo las dos. Y en 1, ¿cuánto tiene que valer? 0.5. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahí va a durar hasta que es casi 2. Porque cuando es 2, ¿cuánto debe de valer la probabilidad? Pues la suma de todas las anteriores, que es 0.90 y tantos. Entonces aquí, cuando es 2, y esa probabilidad dura hasta un poquitito antes de que sea 3, porque cuando ya es 3, entonces ya se suman todas y me da 1. Y en caso sería aquí el caso hipotético de que fuera un valor mayor a 3. ¿Sí? Entonces, aquí al inicio de cada curva tengo estos datos puntuales, la suma de estos datos puntuales, que es esto. Este es un octavo, este es un medio, este es 7 octavos y esto es 1. Pero no puede valer, fíjense bien, no puede valer un octavo hasta que no sea 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Y no puede valer un medio hasta que no sea, perdón, no puede valer un octavo hasta que no sea 0. No puede valer un medio hasta que no sea 1. Ya cuando es 1 ya vale un medio. Y no puede valer 7 octavos hasta que no sea 2. Ya que es 2, ya vale 7 octavos. Y aquí no puede valer 1 hasta que no sea 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esos son los valores. Es 0. Acuérdense, aquí los tengo. Esto es 0. Esto es 1. ¿Vale? Esto es 2. Esto es 2. Y esto es 3. Cuando vale 0 es un octavo. Cuando vale 1 ya es un medio, que es lo que tengo aquí. ¿Sí lo están visualizando, jóvenes? Lo pongo de colorcito para que lo puedan ver mejor. Y acá es 7 octavos. Y aquí es 1. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Sí queda o no queda claro? Esa es la acumulada. Voy haciendo escaloncitos. Pero el escalón lo doy cuando ya llega al valor que me están diciendo. En este caso hasta que es 0. En este caso hasta que es 1. En este caso hasta que es 2.
Y en este caso, hasta que es 3. Entonces, ¿cuántos escalones tengo? Tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, va a haber 1, 2, 3, 4 más 1 escaloncitos. Vamos a ver el siguiente, entonces. Este ya lo explicamos, fue el que corregimos la gráfica. Ahí está. Y vamos a corregir también, yo creo que la gráfica de este. Vamos a hacerla. Aquí está. Nos falta esta. Ah, no, para este ejercicio sí está. Falta nada más para este ejercicio. Este no lo tiene. Y esta gráfica también está mal. Entonces hay que corregir esta gráfica. Hasta ahorita la corregimos. Muy bien. Entonces, vamos a verla. ¿Sí? Dice el ejercicio. La función masa de probabilidad del ejemplo del tipo de sangre era que el primera persona tuviera O positivo es 0.4. Que la segunda persona fuera O positivo es 0.7. Que la tercera persona fuera O positiva es 0.9 y que la cuarta persona fuera O positiva es 1. ¿Sí? Aquí es la acumulada. Fíjense bien, porque es la suma de estas, ¿no? La probabilidad de que sea 1 es 0.4, la probabilidad de que sea 2 es 0.3, la probabilidad de que sea 3 es 0.2 y la probabilidad de que sea 4 es 0.1. Entonces, de que sea 0, de que sea 1, perdón, su probabilidad acumulada es igual a 0.4. Ahora, de que sea 2 o menor a 2, va a ser la suma de 0.4 más 0.3, que es 0.7, que es la suma de estos dos. De que sea menor a 3 o igual a 3 es la de 0.1, la de 2 y la de 3, es decir, 0.4 más 0.3 más 0.2 sería 0.9. Y la última es que sea la cuarta persona, es la suma de todos, ¿no? 0.4 más 0.3 más 0.2 más 0.1 me da 1. Esta es la función de probabilidad acumulada. La primera es la función de probabilidad discreta para el evento 1, para el evento 2, para el evento 3 y para el evento 4. Y aquí es la acumulada, es cuál es la probabilidad de que sea 1, cuál es la probabilidad de que sea menor a 2, menor a 3 y menor a 4. Vamos a verlo en función de su función de probabilidad. Entonces, ¿con qué valor empezamos? Empezamos con 1, ¿verdad? Entonces, si es 1, es 0.4. Entonces, si es 1, es 0.4. Pero si es menor a 1, ¿cuánto va a ser? Fíjense bien. Si es menor a 1, aquí por eso el signo es importante. Si es menor a 1, la probabilidad es 0. Ahora, si es igual a 2, es 0.3. Entonces, hasta que sea 2 o igual a 2, es 0.3 más 0.4 sería 0.7. Pero es hasta que sea 2. Porque aquí me dice que es igual a 1, pero menor a 2, no 2, sino menor a 2. Y en este caso va a ser menor a 3, no 3. Porque si es 3, ¿cuánto vale la probabilidad? La acumulada va a ser 0.9. Entonces, si es 3 o igual a 3, es 0.9. Y menor a 4, no igual a 4, porque si vale 4, entonces la probabilidad acumulada ya va a ser 1. Entonces, si es 4 o mayor a 4, pues ya es 1.
Pues, ¿cómo se ve esta gráfica de probabilidad acumulada? ¿Cómo la voy a explicar? Ah, pues aquí tengo la gráfica, ¿vale? Si es menor a 1, si es menor a 1, entonces es esta gráfica, es esta línea. Esta es la línea de menor a 1. Ok. Esta es la línea de menor a 1. Ahora, cuando ya es 1, cuando el valor ya vale 1, entonces va a ser esta otra línea. Pero va a ser menor a 1 y antes de que sea 2. Y antes de que sea 2. ¿Vale? Porque cuando vale 2, ya la probabilidad acumulada es 0.7. Y sería hasta antes de 3. Porque cuando ya es 3, ¿cuál es la probabilidad acumulada? 0.9. Cuando ya es 3 es 0.9. Y eso va a valer hasta antes que valga 4. Porque cuando es 4, entonces la probabilidad acumulada ya ¿cuánto vale? 1. Y de ahí en adelante, cualquier valor, ¿sí?, mayor a 4 va a ser su probabilidad igual a 1. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces vamos a corregir la otra gráfica para el ejemplo que sigue. Vamos a ver el ejemplo que sigue. Entonces, para este ejemplo, la probabilidad acumulada es, si es 0, es 0.1. Pero hasta que sea 0, menor a 0 es 0. Si es 1, la acumulada sería 0.1 más 0.6, es decir, 0.7. Y si es 2, hasta que sea 2, va a ser 1. Entonces, voy a poner aquí. Si es 0, menor a 0, es 0. Si es igual a 0, pero menor a 1, va a ser 0.1. ¿Estamos de acuerdo? Si es igual a 1, pero menor a 2, es 0.7. Y si es mayor a 2, y si es mayor a 2, o igual a 2, es 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces vamos a hacer la gráfica de la función de probabilidad. Vamos a borrar esta de aquí, eliminar, y vamos a copiar esta que está aquí, mover o copiar, y va a ser más fácil, fíjense bien. Ahí está. Ahora, ¿qué le pasó? Porque se movió. Ahora, ¿qué le pasó? Bueno, dijimos es punto 1, punto 1, punto ¿qué? Punto 7, ¿verdad? Punto 7, punto 7. Después acá es 1. ¿Por qué no me está dando los datos? Si es menor a 1. Si es menor a 1, es 0. Ahí está. Si es menor a 0, perdón. Si es menor a 1, punto 1. ¿Ah? Si es menor a 2, es punto 7. Y si
Si es mayor a 2, es 1. ¿Vale? Ahora sí. Ahí está. Vamos a cambiar este color para que se vea mejor. Vamos a poner. Ahí. Ahí está. Ahora nomás déjenme lo hago. Con un decimal. Muy bien. Ahora me llevo esta gráfica y voy a hacer de manera manual ya los puntos. Ahí está. Y aquí le pongo pegar. Las clases de Excel ya van incluidas. Esas no se las voy a cobrar aparte. ¿Eh? Muy bien. Ahora me voy a traer esta que tenía acá para no estar copiando. Esta. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Ahí, aquí es la pelotita. Ahí está. Y ahí está. Ahí la ven. ¿Sale? Muy bien. Vamos a compararlo ya para terminar este ejercicio. Fíjense bien. Dijimos que si valía 0, hasta que valga 0, la probabilidad es 0.1. ¿Sale? Aquí está la probabilidad de 0.1, pero es hasta que valga 0. Hasta que vale 1, la probabilidad es de 6, de 0.6, pero la acumulada sería 0.7. ¿Sale? Este es 0.7. Y ya que vale 2, la probabilidad acumulada es 1. ¿Sale? Entonces, la probabilidad acumulada es cuando vale 0, es 0.1. Cuando vale 1, ya es 0.7. Y cuando ya vale 2, es 1. De tal manera que cualquier valor menor a 0, su probabilidad es 0. Si el valor es de 0 a menor a 1, o sea, no es 1 exactamente, entonces su probabilidad es 0.1. Si el valor tiene un valor exacto de 1 hasta menor que 2, o sea, casi 2, 1.999, su probabilidad sería de 0.7. Y cuando ya vale cuando ya vale 2, entonces su probabilidad ya es de 1, y cualquier valor mayor a 2 va a ser una probabilidad mayor o igual que 1, perdón, va a ser una probabilidad igual que 1. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, por favor, a la tarea que les dejé, háganle también su gráfica acumulada. Háganle su gráfica acumulada y anexen en la tarea que me tenían que entregar hoy. ¿Sale? Sí, profe. Está bien. Van a agregarle esto que vimos hoy. Ustedes se quedaron hasta aquí. ¿Sale? Ahora, fíjense bien, vamos a ver esta parte porque es importante verla. ¿Cuál es la diferencia entre una gráfica acumulada y una gráfica como la que vimos aquí? A ver, este ejercicio, ¿cuál es? Es el de los artículos defectuosos. Es este mismo. Fíjense bien. La clase de ayer llegamos hasta esta probabilidad, ¿no? Y esta es la probabilidad puntual. Si es 0, es 0.1. Si es 1, es 0.6. Si es 2, es 0.3.
Pero cuando yo ya hago lo acumulado, entonces, ¿cómo me queda la gráfica? Me quedan en intervalos. Menor a 0, 0. Igual a 1, punto 1. Y ahí se acumula hasta que sea 1. Cuando es 1, ya brinca, porque le sumo a punto 1, le sumo punto 6, entonces ya brinca a punto 7. Y en 1 se mantiene constante hasta que sea 2, porque en 2 entonces ya me da la acumulación de 1. Entonces, este es puntual y este es acumulada. ¿Estamos de acuerdo? Las dos gráficas deben de venir en la tarea. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Entonces, agreguen No, lo que profe. vimos el día de hoy a la tarea y me lo entregan el próximo lunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces por favor practican y nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente.